casa vuestra, los amigos de las Cruces. Esta noche es especial para nosotros, porque bueno, llevábamos un tiempo queriendo organizar este evento que tal como ahora veréis tan especial, es tan bonito, y bueno, lo hemos conseguido. Y bueno, y la verdad que contamos con una serie de colaboraciones que son maravillosas, aparte del protagonista, noche, aunque el protagonismo se lo reparten diferentes personas. Y bueno, hoy es un gran placer para nosotros comprobar que no solamente hay gente de las Cruces, sino que hay gente de diferentes pueblos del Andévalo, de la provincia de Huelva y de Huelva capital. O sea que la verdad que nos sentimos bastante orgullosos porque esta convocatoria, a pesar de lo lejano que parece que están las Cruces, realmente los sitios no están tan lejos si uno no quiere que estén tan lejos, si uno de verdad le gusta lo que hay. Entonces, pues hoy vamos a gozar del cante de Luis Pinilla, que todos conocemos a Luis Pinilla, el cante de José Manuel Cuaresma, también lo conocemos, ambos de Tarsi, pero afincados en Villanueva de las Cruces. No sé si son más cruceños que mineros, pero bueno, eso lo dejamos ahí. El toque de una de las mejores guitarras andevaleñas, para mí la mejor, que es José Miguel Reyes Gómez, de aquí de Villanueva de las Cruces, y presentará el acto Francisco Cuaresma, de Villanueva de las Cruces, y el protagonista, el foco en torno al cual girará toda la noche, que no será muy larga, porque será amena, es Miguel Ángel Fernández Torrero, que es todo un honor tenerlo aquí con nosotros, así que pido un fuerte aplauso para todos los presentes, todos los que Buenas noches, paisanos, ruego silencio entre todos. Me ha tocado presentar de una forma improvisada al protagonista de esta noche, como ha dicho bien Sebastián, Miguel Ángel. ¿Quién en este pueblo no conoce a Miguel Ángel? Prácticamente muy pocas personas, sobre todo aquellos que rondan una década más allá de la edad mía. Miguel nació muy cerquita de aquí, en el término del Cerro de Andévalo. Cursó estudios primarios en la escuela nuestra de Villanueva de las Cruces. Cursó el bachillerato con algunas personas de Chepueblo en Calañas. Y se inició en la vida universitaria en Huelva, obteniendo el título de perito mercantil por la Escuela de Comercio. Después emigró a Madrid. Comenzó estudios de económicas y empresariales, si mal no estoy informado, que no llegó a concluir, y sí se metió en lo que sería su verdadera vocación, el periodismo, siendo licenciado por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario de licenciatura. Desde entonces, Miguel Ángel ha trabajado en cadenas de radio y de televisión fundamentalmente, ¿no? Radio, la cadena FER en Huelva, en Málaga, antes del Canal Sur en el Centro Regional de Radio y Televisión Española en Sevilla. Después, cuando se inauguró el Canal Sur, pasó a ser director y editor y presentador de los informativos. Nos daban el telediario todos los días en aquella época. Y acerca de su carrera profesional no voy a aclarar mucho más, pero en los últimos años se ha dedicado exclusivamente al flamenco y ha sido director de flamencoradio.com. También a lo largo de toda su extensa carrera profesional ha llevado a cabo digamos, diversos programas, el programa de esoterismo, el tema 7, también La Mirilla. Ha contado con grandes colaboradores y con tertulios y ha entrevistado a importantes personajes, pues desde Juan José Benítez, Julián Marías, el historiador José Manuel Cuenca Toribio, etc. Entonces, ya más o menos queda más o menos dicha la trayectoria profesional, que quizás es lo que menos nos interese, porque aquí se viene a hablar de fandango y se viene a hablar de flamenco.
Entonces, allá por el año 2013, 4 personas, entre él, una de las 4, sintieron una inquietud. Antes de comentarles esto y de la autoría del libro, que ahora él nos hablará, voy a leer un pequeño fragmento, porque tengo que decir que Miguel Ángel es yerno del desaparecido Onofre López, un gran flamencólogo, escritor, poeta y presentador de radio aquí en Huelva, Onofre López González. Entonces, allá por el 24 de abril de 2012, una fecha aciaga para mí por el trágico accidente de mi padre, me escribía lo siguiente: ahora te comentaré algunas reflexiones sobre la figura y la labor de Onofre para reivindicar y dignificar el fandango fuera de Huelva. He tenido pocas oportunidades de hablar contigo sin la tiranía del reloj y tenemos pendiente explayarnos sobre este y otros temas cuando nos veamos sin el tiempo necesario. Bueno, y ahora dice: Onofre fue al Congreso de Benalmádena en 1987, único en la defensa del fandango en los ámbitos de la élite flamenca de entonces, con una lección que darle a los críticos y flamencólogos que mencionaban a Huelva como quienes no tenían más remedio que referirse a todas las provincias para que ninguna se sintiera omitida. Pero con el copia y pega de la época, que siempre ha existido esa jodida licencia de la intertextualidad, sin reparar en sí, dicen verdades o mentiras, lo que se copia. Todos los flamencólogos despachaban a Huelva diciendo que tenía tantos fandangos como Puebla, o sea, 79, ya puestos a ser generosos. Por entonces no había flamencólogos de resonancia en Huelva, salvo alusiones a Domingo Manfredi Cano, que era del tiempo del régimen anterior y por tal cosa por escrito y olvidado, y Juan Gómez Giraldo, que no traspasaba las fronteras. Bueno, me salto algún texto. Onofre presenta una clasificación similar, que da por supuesto que está defendiendo el carácter flamenco del fandango. Él sabe y conoce bien el cante a los flamencos y flamencólogos. Lo que refiere es decirle a estos señores: no traigo folclore aspirante a convertirse en flamenco, traigo ante este sanedrín de doctores el fandango de Huelva como un hecho flamenco consumado, con su misma estructura, sus mismas variaciones, homologable al flamenco porque es flamenco. Abran la puerta y dejen pasar a este club con respeto al fandango de Huelva porque se lo merece. Conózcanlo. Hasta aquí ha llegado el trato de pariente pobre, el menosprecio llamándolo fandanguillo y el reduccionismo perezoso de pasar por encima de un estilo tan genuino y rico como es el fandango de Huelva, como si fuera un barullo imposible de identificar. No. Huelva tiene, dijo, 32 estilos o bases musicales distintas de fandango, que son estos, que los enumeró todos. Contó con la discografía de Paco Toronjo y bueno, pues tras una magistral disertación recibió la enhorabuena por flamencólogos de alto renombre como es José Manuel Caballero Bonao. Esto lo digo porque, bueno, ya esto es en el 2012 y es a partir de 2013 cuando estos señores que son Ramón Soler Guevara, Manuel Romero Peña, Romero Jara, perdón, Manuel Romero Jara, Faustino Núñez y él, Miguel Ángel, se reúnen, no son Ramón Soler y Luis Soler es digamos, el maestro del mairerismo, han escrito muchos libros sobre el arte de Antonio Merena, entendidos y grandes flamencólogos. Romero Jara, pues en la provincia es una indiscutible autoridad. Y se pusieron de acuerdo y en 2013 se reencontraban en una zona equidistante, concretamente Osuna, y cada uno investigaba por una parte hasta dar a producir, hasta parir la gran obra, que va a ser una referencia literaria para el estudio del fandango de Huelva.
Huelva, tierra de fandango. Es el libro, y así se titula la conferencia, y así se titula el libro que ha salido y que ya lleva 2 ediciones agotadas. Yo no voy a cansar más con mi palabrería, le voy a dar directamente paso a Miguel, con el que tengo una grandísima amistad, que me ha animado muchísimo a publicar determinadas cosas, que no voy a entrar ahora en él, y que tengo pues con él una relación de amistad de muchos años y por supuesto un intercambio epistolar bueno, imparable, ¿no? Indescriptible. Señores, esta noche con nosotros nuestro amigo, paisano y querido Miguel Ángel Fernández Borrero. Muy buenas noches, señoras y señores. Qué alegría ver esta peña de esta manera. Qué alegría ver cualquiera de las peñas llena de gente interesada en el flamenco y más específicamente en el fandango, que es lo que efectivamente vamos a utilizar como leitmotiv de esta conferencia. Bueno, vamos a estar como 1:30, ¿eh? No soy paciente nadie, una sesión de cine, una buena película, solo para descubrir un poquito más. Espero no cansar, espero no cansar. Saludo a todos los socios de la peña y a los invitados aquí, la peña de Trace, que es la benjamina de la provincia y que tiene una afición tan auténtica, dándole vida y calor flamenco. Y puesto que estuve en los comienzos de informando y asesorando a su presidente y demás miembros de la Junta Directiva, pues voy a decir que, para comenzar, que la siento casi un poco como cosa mía. Me están haciendo el carnet, todavía no me lo han dado. Aquí estamos para lo que haga falta, que es un dicho muy flamenco y es un dicho que es verdad. Lo que hace falta en una peña es hablar de flamenco, porque esa es su razón de ser. Que no se practique lo suficiente en muchas de ellas y esté perdiendo un poco esta costumbre, porque estamos hablando de un arte de raíz que hay que transmitir desde la base y con todo lo que vaya acumulando de conocimientos. Vamos a hablar de nuestros fandangos, que tanta vida tienen dentro de nuestro territorio y tan poco difunden fuera de nuestra provincia, aunque parece que últimamente las cosas van mejorando lentamente. Yo creo que tenemos un tesoro musical de primer orden en nuestra provincia. Huelva se podría decir que es como una geoda grande, gigante del folclore, que la ves por fuera y parece piedra, y cuando penetras en ella descubres las maravillas que tiene ese envoltorio, las maravillas de cristales preciosos. Tenemos el folclore más rico de toda Andalucía, eso lo sabemos, y uno de los más diversos de España. Y tenemos el bosque más hermoso de fandango que existe, porque esa es la sensación que tiene quien no conoce a nuestros fandangos. Lo que ven en las pantallas es efectivamente, como decía Paco, la portada del libro Huelva, tierra de fandango, como una obra que escribimos entre 4 compañeros. Y, en fin, me ha parecido interesante ponerle a la conferencia el mismo título que tiene el libro. Pero no vengo a hablar de mi libro, como diría Paco Morán, ni a venderlo, porque la primera edición se agotó, la segunda también se ha agotado. He titulado esta demostración argumentada de fandangos igual que el título, porque define muy bien lo que les voy a contar aquí durante la próxima hora y media, ya les digo. Y luego ya, pues en fin, si les interesa alguna cuestión más, incluso podemos hacer un poco de conocido. Como acabo de decir, la Huelva del fandango nos aparece delante de nosotros como un bosque encantador y encantado, una espesura extraordinaria de música popular, de fandango, que, como decía Pepe Marchena, que era de los más que sabía de esto, es el cante que más le ha gustado siempre a la gente. Las Cruces siempre ha tenido afición, por cierto, muy buena afición. En los concursos de Radio Nacional de España de los años 50 encontrábamos participando en diciembre de 1952 a Alonso Cortés Calero,
que se presentó al primero de aquellos concursos. Luego en otros concursos importantes también, como fue el certamen de cantes del Endévalo en Paimbogo en 1973, participaron Tomás María Botero, José Botero Márquez, Pedro Pozuelo y Rafael Calero. Y en la siguiente edición participaron también Benito Poleo y José Botero. Quiero decir con esto que aquí la afición no se presupone, es que la ha habido siempre. Estamos hablando de medio siglo atrás, medio siglo. Aquí siempre ha habido afición y la prueba evidente es esta peña que tiene que ser un semillero de aficiones para la gente más joven. Y un ejemplo claro son quienes van a participar conmigo cantando y tocando la guitarra. Luis Pinilla, José Manuel Cuaresma y José Miguel Reyes con la guitarra, que tienen, entre otras virtudes, una muy valiosa para estos tiempos de tanta mezcla y tanta imitación, y es que suenan andevaleño. Y lo digo con mayúsculas, porque es una manera de cantar y una manera de sentir el fandango. Es una seña de identidad a preservar y a mantener. Ser andevaleños y reafirmarse en esa condición cada vez que sale un fandango de sus gargantas y de sus sonantas. Quiero preguntar al amigo Luis, ¿cómo te sientes cantando fandango, Luis? No te lo puedo explicar. Pero es una emoción, ¿verdad? Sí. Es una emoción, sobre todo una emoción. Llevamos unos cuantos de premios ya ganados, ¿eh? Algunos. No te va mal. Enhorabuena por eso. José Manuel, ¿a ti te hace ilusión este camino del cante que has emprendido y en el que perseveras cada día más y se notan además los progresos que tienes? Muchísimo. Claro que sí. ¿Qué es lo que alimenta tu afición al canto? Pues, primeramente, el poder cantar, el estar solo, como sabes, y no molestar a nadie, y el estar rodeado de gente de buenos consejos y que me apoyan en continuar aprendiendo. Esto es una cultura, con mayúsculas, cada una de sus letras. No es solamente una farra de hartarse de copas, es una cultura del flamenco. El panorama cantador de Huelva hoy por hoy es el más prometedor de toda Andalucía. En ninguna provincia hay un semillero de jóvenes tan amplio como el de Huelva, que tiene más de un centenar, más de 100 jóvenes de entre 16 y 35 años ejerciendo el arte flamenco, entre quienes han ganado algún concurso, han grabado discos o han participado en acontecimientos importantes del flamenco. Y esto es una verdadera revolución, porque nunca antes en la historia de la provincia hubo tantos artistas y tantos aspirantes a ganarse la vida con el flamenco. Y un dato más sobre esa evolución. Algo que tampoco había ocurrido antes. El 70% de ese centenar de jóvenes son mujeres, el 30% hombres. Este protagonismo femenino le da la vuelta a lo que siempre fue el panorama cantador huelvano. Bien, pues toda esta juventud comenzó aprendiendo el fandango en las academias de las peñas y en las escuelas privadas. El fandango ha sido su catón, ha sido su primera cartilla de aprendizaje de la asignatura flamenca. Esta juventud es el presente y es el futuro del fandango, y hay que cuidarla, llevarla por los caminos correctos, ayudarla a que practiquen con gusto y libertad la cultura flamenca. ¿Y qué es lo que define al fandango de Huelva? ¿Por qué es diferente a los demás? Básicamente por dos cosas: por el compás y por el aire. El compás y el aire, evidentemente también por la temática de sus letras. Pero estos dos aspectos musicales configuran su personalidad: el compás y el aire. El compás se aprende porque es una cuestión mecánica, pero el aire se mama, necesita vivencias más cercanas a la tierra y es más difícil de expresar. Por eso quizás grandes artistas flamencos nunca se han atrevido con el fandango de Huelva, y cuando se les invita en algún acontecimiento a que canten por Huelva, dicen: no, yo aquí, cantar por Huelva yo no sé lo suficiente, no tengo el aire suficiente como para poder compartir o quedar a la altura que el fandango de Huelva necesita. ¿Y qué más define a los fandangos de Huelva? Pues el toque, la guitarra, que suena diferente según qué fandango acompañe. Por medio para el horno y por arriba para Huelva, ¿no? Eso es. ¿Cómo son estos toques, Miguel? Bueno, yo creo que son un poco, como tú bien dices, diferentes, que Diferentes, sí. son autóctonos de aquí y Uno es más antiguo, el de Alonso. el alumno más rajero, más
ambiente más, sobre todo lo que se practica por aquí, ¿no? El toque nuestro de verdad. Más de Valencia. Más de Valencia. La tierra de ti. Bueno, vamos a aproximarnos a cómo llegaron los fandangos a tierra de Huelva, ¿vale? Lo más probable es que los fandangos viajaran con los pastores de la Mesta, con los arrieros que traían y llevaban mercancías de Huelva hacia el interior y desde el interior hacia Huelva, con los judíos refugiados de las sucesivas incursiones, con los moriscos que no se quisieron ir, con el tráfico y los intercambios con Castilla por Extremadura, con la memoria de los árabes, porque el fandango tiene sus raíces en la cultura árabe. Hay un pasaje en un libro de viaje del inglés Richard Twist, que viajó a Génova, de Génova a Portugal en 1760, en donde explica que vio en la feria de Elvas bailar y cantar el fandango a unos gitanos extremeños. Y lo describe en términos similares a lo que vemos hoy. Es decir, canta el guitarrero, la joven Terezuela baila al son de la guitarra y del cante. Y del toque dice: la persona que toca da unos pocos acordes en tiempo triple y golpea cada tiempo con la misma mano en la caja de resonancia del instrumento. Repito, año 1760. Ahí tenemos un antecedente del fandango con bases similares a las que sigue manteniendo el fandango de hoy. Lo que podemos tener claro, siempre acogiéndonos a la escasa documentación escrita que nos dejaron quienes nos han precedido, es que el fandango está asociado a geografías muy amplias, que fue un canto folclórico viajero, que se asentó en cada zona desarrollando unas características musicales diferentes y que en varias culturas le han hecho aportaciones, castellanos, portugueses, judíos, árabes, como acabo de comentar, pero que tiene una composición que se mantuvo como básica. Os sorprendería escuchar el parecido tan grande que hay entre el flamenco y los cantos de los judíos sefardíes. Ellos tenemos que tener influencias claras, evidentemente, aunque todavía no estén demostradas. Mi opinión y la de otros estudiosos de la cosa es que el fandango entró por arriba. Esta es una tesis que comparto con mi querido amigo Eduardo Hernández Garrocho. Entró por arriba, por la sierra, que se extendió por la sierra y por el Andévalo, y que cuando se desarrolló en Huelva fue en la etapa ya flamenca. Otra tesis dice que vino de la América colonial y que entró por Cádiz. Ahí está. Son tesis y son difíciles de demostrar cada una de ellas, pero en cualquier caso en la sierra se mantuvo más tiempo como folclórico porque fue una zona más atrasada, porque la pobreza y la falta de comunicaciones modernas mantuvo las tradiciones más tiempo. Es curioso, pero así ha sido. Se ha contaminado menos porque ha tenido menos conexión con el otro, con otras culturas. Y así se han mantenido los de Almonaster, de Cinasola y otros que se han perdido en esa zona. Y en el Andévalo pues pasó lo mismo que en varios pueblos que tienen un fandango que todavía suena folclórico. En el Cerro, por ejemplo, que quizás sea de los más viejos, el de Zalamea, que también era originalmente solo de música. Pero el fandango nuevo, el fandango flamenco, comenzó a gestarse junto con el desarrollo de los cantes allá por los años 50-60 del siglo XIX y sigue su mismo camino. Este fandango tiene ya poco que ver con el baile porque sigue un camino parecido a la malagueña, que se para, se recrea en su música y que inventa melodías nuevas. Ese fandango es el que tenemos hoy, la guitarra como compañera indispensable. Y como tal creación nueva no tiene más de siglo y medio de existencia. Quien les diga a ustedes que nos perdemos en el tiempo de los siglos para atrás, no le está diciendo la verdad. Nuestro fandango no tiene más de siglo y medio. El fandango de hoy. ¿Por qué se desarrolló con tanta intensidad el fandango en Huelva? Dos razones básicas. Primera, porque había una base muy extensa de fandangos folclóricos, que fueron el punto de partida. Y segundo, porque surgieron magníficos creadores que lo compusieron ya con el aire flamenco, siguiendo la estela del tiempo. Vamos a ver ahora las comarcas cantaoras de Huelva. Las tienen ustedes ahí. Durante mucho tiempo los estudiosos del folclore hablaron de que en Huelva había tantos fandangos como pueblos, como acaba de decir Paco. Pero eso evidentemente no es verdad. Quizás haya 80 fandangos. De hecho, nosotros hemos sacado
el catedrático de musicología de Faustino Núñez, ha sacado 80 partituras en el libro, y ya está. Y son fandangos flamencos, y son fandangos de Huelva, porque cumplen las dos condiciones que les decía. Esto ya deja claro la falta de estudio que ha habido sobre nuestros fandangos, la falta de interés por nuestros fandangos, porque esta es una constante. Huelva estaba cerca de Sevilla y se aprovechó mucho de lo que era la meca del flamenco, que era Sevilla, pero había que ir allí. Nuestros cantaores más importantes nos los devolvió Sevilla como tales, como pasaba aquí con Madrid, que para hacerte una figura tenías que irte a Madrid y luego volvías hecho una figura, pero te tenías que ir a Madrid. Pues más o menos ese camino. Voy a volver atrás un momento a la procedencia de los fandangos. Ahí lo tienen ustedes y lo han podido leer ya, me parece que se leerá, ¿verdad? Los pueblos que tienen fandangos reconocidos. Digo que voy a volver atrás un momentito a la procedencia de los fandangos porque hay unos que me han llamado la atención por su parecido. Hay unos fandangos de Ronda, de los Cabreros, Ronda de los Cabreros del pueblo de Candelera. Esto está en Ávila, ya cerca de Cáceres, un pueblo que celebra un festival flamenco cada año, que son iguales en su dibujo melódico a los fandangos de Alonso. Vamos a escuchar la grabación de Candelera y después les voy a poner el fandango de la Juana María. Están separados 450 kilómetros, pero ahí queda el parecido. Merecería la pena estudiar, porque ahí creo que hay parentesco, que hay conexión y que eso no es mera casualidad. ¿Cuándo se hicieron las primeras grabaciones de fandangos de Huelva? La primera quizás la hizo el Mochuelo en 1916, con el fandango que luego se ha adjudicado a Pérez de Guzmán. Pero la primera de fandangos huelvanos la hizo Pastora Pavón y de los Peines, un disco que se publicó en 1918 y tituló la discográfica como Fandanguillo de Nalosno. ¿Eran realmente fandangos de estilo alornero? No. Suenan más bien a Huelva y casi todavía a folclore. El acompañamiento tampoco es alornero, pero se le llamó de Alorno porque Alorno era por entonces una marca, la más conocida, la que ha trascendido más allá de la frontera de este fondo de saco que era Huelva durante tanto tiempo. Como la Casera es una marca de gaseosas, Alorno era una marca de fandangos, por entenderlo.
activos, hay constancia además de esas visitas. Y después de La Niña de los Peines, pues grabaron fandangos Emilia Benito y Teresita España en 1919 y Amalia Molina en 1920 y La Tempranica, casi todas mujeres, por cierto, en esa década, atravesadas por la Primera Guerra Mundial, como sabemos. Este señor tan elegante de la izquierda, que lo estoy viendo aquí, es Juan María Blanco, el arrombero Blanco, familia de los acarmados, gente de Luciano. Ella vivía en Sevilla, tenía un cargo en el puerto, era muy amigo de Manuel Centeno, que fue quien grabó su fandango. Centeno era un hombre muy educado, muy respetuoso, al contrario de tantos otros artistas que pasaban de los autores. Le dijo a la discográfica que titulara Fandangos de Juan María, porque ese era verdaderamente su creador, fue el primero. Centeno tuvo mucha amistad con los balneros y cantó mucho sus fandangos. Este es el primero, digo, que se grabó de un creador alondero. Fandango de Juan María Blanco. Bueno, este fandango es un buen ejemplo que vamos a aprovechar para ver cómo el cante cambia en el tiempo. Al escuchar lo que canta Centeno, nos preguntamos, ¿es este fandango el mismo que se canta hoy? Y la respuesta sería, sí, porque mantiene el mismo dibujo musical básico, pero en todo lo demás ha cambiado mucho. El fandango evoluciona, mantiene la misma percha, pero se viste con ropajes nuevos, con otros adornos. Y eso pasa porque el fandango es un cante vivo que evoluciona, que cambia según los intérpretes, las modas y los gustos del momento. A partir de 1960, cuando grabó Paco Toronjo, ese fandango suena distinto. Y Paco le introduce una de las variaciones más notables. Una, la ligazón larga entre los tercios cuarto y quinto, y otra, el final, que Centeno hace casi como una repetición del penúltimo tercio, mientras que el lo remata como el cante de Pino, lo redondea. Para mi gusto mejora al de Centeno, lo hace evidentemente más flamenco, es más acorde con la estética musical del flamenco que no es música. De manera que vamos a escuchar ahora en directo el fandango de Juan María, cantaba Paco Toronjo, que nos lo va a interpretar José Manuel, acompañado a la guitarra con Miguel. ¿Eres 340? Y como José Manuel y Luis son generosos y son artistas y profesionales y capacitados, pues han asumido lo que queremos trasladarles a ustedes, que es recordar y invitar a los antiguos creadores. Vamos a trasladarnos a 1922, en este paseo por el fandango de su historia.
este año se cumple precisamente el centenario del concurso de cante hondo de Granada, aquel que promovieron Manuel de Falla, Federico García Lorca y muchos intelectuales, más de 2 decenas, con la intención de rescatar los cantes primitivos andaluces que estaban casi perdidos porque no los cantaba prácticamente nadie. Una preocupación, la de conservar la pureza de los cantes, de la que hablaba hace un rato con Plácido González, al que le agradezco muchísimo que esté aquí con Habían cerrado los cafés cantantes y lo que significaron para el cante durante el medio siglo, y el cuplé se había adueñado de los escenarios de los teatros. ¿Qué pasó con el fandango en aquel concurso de Granada? Pasó que no se incluyó, que si no fuera, consideraron los organizadores que no era un palo flamenco, que era un batiburrillo entre el flamenco y el baile, que no era flamenco en definitiva. De manera que la fuente, la madre del 40% de los cantes, no fue admitida en aquella fiesta. Bien es verdad que aquel fandango era el de hoy, estamos hablando todavía de un fandango en transición, y el fandango ya flamenco no era tampoco demasiado conocido. Al año siguiente, en 1923, se organizó un concurso en Huelva con la misma filosofía redentora de Granada, pero incluyendo los fandangos de la provincia, porque el fandango era nuestro cante, y para nosotros sí que era cante flamenco el fandango de hoy. Y lo que son las cosas, visto con la perspectiva del tiempo y ateniéndonos a los hechos posteriores, resulta que aquel concurso fue el que cambió el paradigma del flamenco, nada menos. Fue tal la fuerza con que irrumpió que el fandango se hizo el dueño del espectáculo, de los grandes espectáculos de masas de la llamada ópera flamenca. Durante los siguientes 30 años, el fandango fue el rey, dominó por encima del resto de los cantes. El fandango se hizo el amo, se cantaba en todas partes, lo cantaba todo el mundo, se convirtió en el palo más cantado, en el más grabado y el más escuchado por los públicos. Algunos artistas foráneos, que no cogieron el aire de los fandanguillos, crearon sus propios fandangos personales, que fueron a partir de entonces como su sello personal, su tarjeta de presentación, por así decirlo, los llamados fandangos naturales o fandangos flamencos. Pero los aires de Huelva influyeron mucho. Cantadores muy importantes de los años 20 se inspiraron en nuestros fandangos nuevos: Pepe Marchena, Vallejo, Cepero, Íñigo Gloria, Carbonerillo, Pepe Pinto, Tomás Pavón. Todos ellos beben de los aires de Huelva. ¿Cuánto gustaba el fandango en la importante Casa de los Pavones de Sevilla? Se escucha jalear a Pastor y a Pepe Pinto en los discos de Rebollo y de Regén, por detrás. Por cierto, que en los primeros discos de los años 20, Marchena es el que más fielmente hace el fandango de Huelva. Lo cantaba con un aire que parecía un nativo del barrio de San Sebastián. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Porque Marchena viajaba a Huelva a aprender, y aprendió, entre otros, con un alosnero joven que conocía muy bien los cantes y que se llamaba Antonio Amado. Junto con él comía, con Regel y con otros. Se empapó de nuestros fandangos el maestro de maestros, como se decía. Y el niño Gloria empezó a cantarlo con tanta fortuna que al final todo el mundo empezó a hablar de este fandango como el fandango del niño Gloria. Y así se quedó. Por aquellos años, la verdad es que copiarse unos cantadores a otros era algo muy frecuente en los estilos y en las letras, ¿no? Y no estaba, digamos que, mal visto, ni había pelea por productores. En esta foto, que estamos ahí proyectando ahora, es la fotocomposición de un siglo, en donde están
los 4 más grandes del fandango: Rebollo, Paco Isidro, Rengel y Paco Toro. Desde la primera década del siglo XIX, Huelva emerge con mucha fuerza en el contexto del fandango, como les acabo de decir. El trío Rebollo, Paco Isidro, Rengel irrumpen con una personalidad y una creatividad muy notables. En algunos casos recogen fandangos populares, fandangos que se adaptan ellos y que le dan personalidad propia, y en otros casos pues crean sus propias variantes. No lo hacen solos, Las contribuciones creativas de fandangos con el aire de Huelva de Rafael Pareja, al que acabo de mencionar, de Antonio Silva el portugués, hay que sumarlas al emporio de fandangos que se está consolidando por esta fecha. Vamos a ver ahora un cuadro de los principales creadores onubenses. Ahí lo tienen ustedes, Dolores La Parrada, que es la primera, José Rebollo, Paco Isidro, Pepe La Nora, Antonio Rengel, Manuel Mora de Economía, León, Herrerito, Rojitas, Pepe Sá. Hay otros, ya han venido otros después, pero en fin, estamos hablando hasta los años 20. Estos son los principales creadores onubenses de los comienzos, porque se van a sumar otros. Vamos con el primero de ellos, que es José Rebollo. El hondureño José Rebollo, que cantaba desde chiquillo, que trabajaba en el puerto de Huelva, que se marchó a Sevilla a ganarse la vida con el cante por consejo de Fernando de Triana, y en Sevilla vivirá y cantará sobre todo en los colmados, en las ventas, en fiestas privadas, espectáculos generalmente cortos de público. Rebollo hace suyo y le da personalidad a un fandango popular valiente que es de los más hermosos que se canta. La introducción que le hace anuncia ya la majestuosidad de lo que vamos a escuchar. En el espejo del cante de Rebollo se van a mirar muchos artistas: Vallejo, Marchena, Cepero, El Carbonerillo, el mismo Rengel. Se dice que en las reuniones en las que cantaba Rebollo, después de él ya no quería cantar de más, porque era difícil entrar a su altura. Rebollo cantaba también seguidillas, caínas, soleares. Vamos a escuchar su fandango en la voz de Luis Pinilla. Contento, escombro. Vamos allá con pero mi compañero Manuel Jara localizó su certificado de defunción en 1932, no mucho después que su compañera Coral, cuya muerte le produjo una depresión que agravó su enfermedad pulmonar. Vamos ahora con otro de los puntales de la época, con Antonio Rengel. Antonio Rengel es el más prolífico de ellos tres, más que el biólogo, hacía varios cantes con mucha brillantez, serranas, seguidillas, soleares. Rengel cantaba desde niño, era un verdadero ídolo en la capital desde que tenía 8 o 9 años. Rengel tiene reconocidos como propios de su creación 4 fandangos. El aire fresco, marinero, alegre, se lo da Rengel al fandango. Los perfumes del cante de Huelva, como dice mi querido Luis Soler, se los da Rengel. Vamos a escuchar 2 de sus 4 estilos: Por lo alto del Algarve y Qué dolor de tierra. Y luego ya les voy a contar un hecho trascendente en la vida de Antonio Rengel. Vamos a ver.
mando de Franco controló la ciudad, el hermano mayor de Antonio trabajaba en el puerto. Un día, la autoridad requisó una partida de pescado inmaduro y ordenó que se devolviera al mar. Pero Pepe, acordándose de la gente pobre en una casa de vecinos muy grande que él conocía, en el barrio de la capital, cargó aquel pescado en una carretilla y se lo llevó a aquella gente para que lo consumieran gratis. Se entera la Guardia Civil, Pepe debe de devolver aquel pescado al puerto. Lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Por orden militar, Antonio cantaba todas las noches a las 11 en la radio para atraer oyentes antes de llegar en parte de guerra. Unos días lo hacía él, otros días iba a participar. Antonio le pidió al gobernador reiteradas veces que dejara en libertad a su hermano, pero pasaban los días sin conseguirlo y sin que le dijera nada. Y una noche, después de cantar, fue a casa de sus padres y se los encontró llorando. Les habían comunicado que Pepe había sido fusilado, acusado de comunista y represivo. A partir de entonces, Antonio Rengel cerró un bar que tenía, cogió a su familia, se marchó de Vila a Sevilla y juró que no volvería a pisar más la ciudad. Viva Huelva, qué dolor de tierra mía. Cuando iba a ver a su hermana, que vivía en Punto Fría, daba un rodeo por Castalla para no entrar en Huelva. Lo de su hermano le afectó muchísimo y cambió su vida, como acabo de comentar. En Sevilla abrió un hostal en la calle San Eloy y allí recibía a sus amigos flamencos y a tertulias, y a veces cantaba incluso para ellos también. Se retiró pronto como cantador profesional. Y ahora vamos con el otro, un tal Chuquer, Paco Isidro. El niño Isidro, Paco Isidro, es otro gran creador de fandangos de Huelva. Buen cantador también de saetas. Paco fue muy querido en la ciudad, porque era un hombre con mucha empatía, con mucho don de gente, muy buenas relaciones públicas y muy enseñado. En 1929 fue a Madrid en su propio coche, porque ese era su negocio familiar, coche de alquiler, para participar en los desafíos de fandangos de la obra La Copla Andaluza. Y no quiso cobrar nada por el viaje, él dijo que iba sencillamente por participar. Visitaba mucho al horno, llevando viajeros y yendo a escuchar los cantes a los negros, de los que aprendió indudablemente mucho, como se ve en todo lo que nos dejó cantando. De hecho, varios de sus fandangos personales son derivaciones de fandangos a los negros. Incluso hay dudas sobre si el autor de Al cielo, que es mi morada, es de él o es de Diego Perrengue, o ya veremos de quién. Paco Isidro tiene 4 fandangos reconocidos como autor. Se retiró de cantar en actuaciones profesionales con 40 y pocos años, pero en 1960 grabó los discos que llevan su sello. Él decía que era el creador del fandango de Huelva, así figuraba en una tarjetita de visita que él tenía. Paco Isidro, creador del fandango de Huelva. Paco Isidro, creador del fandango de Huelva. Y lo era realmente, en parte, pero consideraba que el fandango de Huelva era folclore, que solo tenía una gotita de sangre flamenca. Dijo en una entrevista, y esto ya en 1957. En fin, vamos a escuchar 2 de sus fandangos, el que los alorneros dicen que es de Diego Perrenque, y otro valiente, limpio y formidable, como todos los suyos. Nos va a cantar José Manuel. Aunque me voy, no me voy, y vas cantando en la vida. Voy
de los fandangos y les comentaba antes, la melodía del fandango que me voy, no me voy, ya la tocaba el guitarrista Julián Garcas como rondeña, la creó él en 1860. ¿Vale? Hay una partitura precisamente de este toque que tiene la misma línea melódica, o sea que nada nuevo, sino una adaptación, la versión de aquella rondeña de Garcas del año 1860. Y aquí los indocumentados que solemos ser los flamencos se la hemos atribuido a Paco Isidro o a Perrengue cuando era conocida justo un siglo antes de que la grabaran Paco Isidro por el Coco de Huelva. Bien, pues ahora vamos a escuchar un fandango que continúa más de un siglo después de creado, como esos viajantes que buscan pensión y no la encuentran, con la incógnita de no tener plaza fija ni conocer bien su paternidad. Es un fandango que tiene aires malagueños, abandonados, pero que algunos autores creen que surgió del Alonso. Me refiero al que se atribuye al aristócrata José Pérez de Guzmán, extremeño criado en Huelva con su familia, un enorme aficionado que fue el divulgador causante de que el fandango de Huelva se escuchara por todas partes en el Estado español. Un aficionado que interpretaba ese fandango poderoso, valiente, difícil de mantener arriba y del que se han grabado bastantes versiones a lo largo de los años. El mayor protagonista que tiene el fandango en la segunda década del siglo XX y en la tercera década del siglo XX, bueno, hasta que llegan ya, digamos, los fandangueros de Huelva, es Pérez de Guzmán. Es el que conoce todo el mundo de fuera de Huelva, porque es el aristócrata el que lo canta, digamos, en los círculos donde hay periodistas que pueden escribir bien de todo esto, y porque evidentemente el fandango es un fandango de narices, un fandango que tiene mucha tela para cantar. Lo creó Pérez de Guzmán, lo creó el Cojo de Huelva, quizá fue su autor Rafael Pareja. ¿Por qué se dice que su origen es alondero cuando en el horno no se ha cantado nunca un fandango con esa cadencia ni con el toque abandonado? ¿Desciende del Alonso o desciende de Herrera, un pueblo sevillano como defendía el escritor Rodríguez Cosal? Bueno, hay 8 o 10 argumentos a favor y otros tantos en contra de que el autor fuera Pérez de Guzmán y de que ese fandango derive o no derive del Alonso. Su paisano Paco Zambrano, el biógrafo de Pérez de Guzmán y el que más lo ha estudiado, ha dicho tras revisar su libro inicial que este fandango lo recreó el aristócrata de Jerez del Caballero. Lo recreó. El Cojo de Málaga grabó este fandango nada menos que en 11 de sus discos, un dato del que quizás se pueda extraer alguna conclusión. 11 veces. En Huelva no se tiene claro todo esto. En la mitad de las antologías de fandango que se han grabado sí figura como propio de Huelva, pero en la otra mitad no aparece. Lo cierto es que es un fandango extraordinario, como les digo, que se sale de los parámetros normales, que no lleva el compás de Huelva ni de Alonso para nada. A mí la versión que más me gusta es la de Manuel Pavón, que es la que le he pedido a José Manuel que haga concretamente. Vamos a escuchar los 4 años. El acompañamiento es como tú quieras, por Huelva o por Málaga, como tú quieras. De las dos maneras se puede tocar. Eduardo. Con 4 acá castaña, yo tengo una mano la nueva. Con 4 acá castaña y la novia más bonita que calienta al sol de España. Esa es la lástima, que no tenemos un sonido original, así que todo lo que hay de este fandango son versiones, como esta de Manuel Pavón, que nos ha cantado José Manuel. El Mochuelo ya os comenté que lo grabó en 1916, parece ser que Pavón lo había grabado en 1914. Y si fue así, Pérez de Guzmán tendría 19 años. Pero con 19 años se puede crear un fandango con tanta enjundia como este, no sé. Vamos.
Nos vamos para arriba, para la sierra. Vamos para la sierra. La capital decía que los fandangos eran un cante serrano. Era tanto como decir de allá lejos, de la sierra. Y ese allá lejos hay que entenderlo en unos tiempos de malas o de inexistentes comunicaciones desde la capital y la costa con el Andévalo y la sierra. Mucho antes que el fandango nuevo, flamenco, estaban los fandangos folclóricos en la Sierra de la Cena. Así que vamos a visitar esa reserva que tiene unos sones diferentes y que suena a rico folclórico. Almonaster es uno de los pueblos más bonitos de España, como bien sabemos, y junto con el Cinesola conserva sus fandangos que son puro folclore, aunque algunos de ellos tomaron también un giro hacia los flamencos. Son cantos antiguos, llegados de las repoblaciones castellanas y leonesas, con el tacorín y la gaita, que bajaron de León, de Asturias, de Castilla, de Soria, con la transhumancia del ganado por los arrieros. Un documento de la Hermandad de Pastos de Sevilla de 1269 informa de que venían al Andévalo, de la sierra, pastores castellanos que traían, como era habitual, sus gaitas, sus tamboriles, sus castañuelas, su folclore popular. Año 1269. Entre el monasterio y sus aldeas hay nada menos que 9 variantes de fandangos distintos. Buena parte de ellos se cantan en las cruces de mayo y en sus romerías. El monasterio también necesita un estudio en profundidad porque algunos de sus fandangos tienen unas resonancias alorneras muy claras. O los alorneros tienen resonancias serranas. ¿De quién a quién? Ahí está, para estudiarlo. Son fandangos más modernos, creados ya en el siglo XX, y a la sierra también llegaba la arriería y todo lo que eso significaba en el tráfico de los cantos populares. En fin, materia, como les digo, para estudiar. Vamos a escuchar los fandangos de Santa Eulalia Corto, Piel de los Pinos, Luis Pinilla, a orillas del río Díaz y atravesando Pinares. Permanece el sello de lo folclórico y cuando lo cantan los coros, por ejemplo, que hay varios en estos pueblos preocupados por mantener la identidad historia, pues suenan todavía con más nitidez esa música antigua. Vamos a dar un salto en el tiempo y en la zona. Solo me voy a fijar en la serie corta de fandangos para no hacer esto interminable, porque todavía nos queda un ratito. Nos encontramos ahora con una cantadora excepcional y legendaria. Todos hemos escuchado hablar de Dolores de la Parrala, pero pocos quizás de su fandango, porque no se le atribuye, nadie ha dicho que es el fandango de la Parrala. La Parrala fue discípula del más grande y decisivo para el flamenco, que era don Benio Franconetti, en su café cantante de Sevilla, que tuvo durante un tiempo, y se cantaban soleares y se cantaban otros cantes con tal maestría y encanto que Fernando de Triana dijo de ella que era la cantadora más grande que había conocido. Los escritores la convirtieron en leyenda. Núñez de Prado, por ejemplo, dejó escrito que era una mujer de una belleza poco común, una mujer fatal, que jugó con los hombres, que tenía la cabeza por ellas. Federico García Lorca le dedicó un poema titulado Café Cantante. Lámparas de cristal y espejos verdes sobre el tablao oscuro, la Parrala sostiene una conversación con la muerte. La llama no viene y la vuelve a llamar. Las gentes aspiran los sollozos y en los espejos verdes largas colas de seda se arraigan. Un poema de Federico García Lorca.
Lo cierto es que con tanta literatura sobre ella se nos ha deformado la cantaora real y solo ha quedado el personaje. La parrala fue maestra de Antonio Silva, el portugués, un cantaor que fue a su vez maestro de Antonio Rengel, en cuyos fandangos quedan reminiscencias de lo aprendido. ¿Qué nos ha llegado de los cantes de la parrala? Pues nos ha llegado un fandango campero, de espacios abiertos, valiente, que parece ser que Dolores trajo de la comarca de Vélez, en Málaga, que ella adaptó al aire de Huelva, cantándolo más lento. Pero por los principios del siglo XX, este fandango lo cantaba todo el mundo en todas partes. Ya a finales de los años 20 lo grabaron hasta 10 artistas distintos. Tomás Pavón, Manuel Torres, El Carbonerillo, Vallejo, Niño de Cabra, Manolo Caracol y los onubenses Niño Isidro, Antonio Rengel y Pedro Arroyo. Los jerezanos dicen que este es el fandango de Manuel Torres, que del señor acogía. Pero la realidad es que Manuel Torres parece ser que lo escuchó cantar a él comía en una fiesta privada que dio Pérez de Guzmán en Huelva, a la que él fue invitado. Vamos a escuchar la versión que hizo del fandango de la parrala Tomás Pavón. Lo va a cantar José Manuel Torres, Amapola de un final. Con Sara Berna, que se relacionó con hombres muy ricos, que cantó en el Café del Pueblo de Sevilla, que cantó con Silverio en los cafés cantantes de Huelva a finales del siglo XIX. Esa mujer mítica vivió sus últimos años tocando un guitarrillo y cantando por las tabernas y los antros de Huelva. Pero nos dejó un fandango extraordinario, que es el origen de un montón de variantes surgidas a partir de la Guerra Civil supuso para el flamenco en general una gran catástrofe, y para qué otra cosa, ¿no? El dato de la prensa es muy revelador del parón general que sufrió todo nuestro país. Fíjense que es la línea de publicaciones del diario Radio. Fíjense en ese gráfico que cuenta las noticias de este diario. Entre 1929 y 1936 publicó 1880 noticias de flamenco. Y entre 1937 y 1944 descendió a 558, para repuntar luego a partir de 1945 a los niveles anteriores. La genealogía de los fandangos es muy diversa. Hay fandangos que vienen de antiguo, básicamente los de la sierra, algunos de Almenacer, del cerro, los locales de Zalamea, fandangos que fueron creados como partituras para Zalamea, Río Tinto, Calañas y algunos en el aire de Huelva, fandangos que se conservan folclóricos sin que se hayan aflamencado apenas, la sola, el de Almonacer, el de Cabecerubias, que parece que es en realidad el de romería de su vecina Santa Bárbara, Santa Barberos y aquí, fandangos que nacieron ya flamencos,
en el siglo XIX, la mayor parte de los de Alorno, fandangos que nacieron flamencos a finales del XIX y principios del XX, como los de Huelva, todos han tenido autor, pero de unos se conoce la filiación y de otros no. Los alorneros le llaman a estos fandangos perdidos o fandangos huérfanos, no plácidos, fandangos perdidos, fandangos huérfanos. ¿Quién le llama también fandangos huérfanos? Creo que le llama Santiago Sanero. En fin, la variedad es mucha y es compleja. También hay fandangos regalados, creados en profeso, como el de Santa Bárbara, que creó Canalejas de Puerto Real, con el Ricardo, que le llamó Fandango de Santa Bárbara, en una grabación de 1944, donde él mismo lo anuncia en el disco, antes de empezar a cantar. Este es el Fandango de Santa Bárbara. Canalejas era muy aficionado a la caza, me parece, iba mucho por el Andévalo del Lobo, pero mucho por aquí, se conocía a su pueblo, también se habla en una bulería de Puebla de Cupán, él, uno de sus cantes, tenía mucha relación con todos los pueblos del Andévalo, de ahí que, en fin, que le dedicaron un fandango. Parece ser que había una haya también, una haya de Santa Bárbara que trabajó en su casa y que le dedicó ese fandango. Bueno, lo cierto es, porque todo esto siempre nos vamos a debatir entre la leyenda y la realidad, porque no hay tampoco detalles que nos hagan constar de manera fehaciente que esto sea así. Lo cierto es que es un fandango de una sonoridad muy bonita, que mezcla los dos toques de Huelva y Alorno y que se grabó mucho desde su aparición. Lo grabaron también Pepe Marchena, el sevillano y Manolo Freguera. A tu puerta hemos llegado, José Manuel. Que desciende también de otro fandango popular y al que le imprimió su sello propio el Gatillo, un aficionado que vivió en la etapa de la consolidación de los cantes y del desarrollo creativo del fandango nuevo, porque nació en 1865. El Gatillo murió en Valverde en 1929. Ildefonso Romero el Gatillo tenía una tabla de carne en su pueblo, fue un buen aficionado, muy amante de la juerga, como recordaba su hijo, y cantaba este fandango con unos ay que ligaban los tercios. Pero Urbano Pichardo, que todavía vive, que anda por los 90 años, lo cantó en los concursos de Radio Nacional de España en los años 50 sin esa ligazón, con los ay que lo ligaban, el Gatillo. Y desde entonces el que más se ha cantado, digamos, es la versión de Pichardo, prácticamente. Vamos a escuchar la versión. ¿Lo quieres sin ahí o con como tú quieras. Si quieres hacer el Gatillo, este es por los filos del Managua, es un fandango clásico, una letra clásica de la verdad. Cuando los famosos concursos de fandango de Radio Nacional de España, que suponen todo un fenómeno de resurgir del fandango, algo que no se lo esperaban ni siquiera los organizadores de aquellos concursos, que fueron el dueño de los almacenes Arcos y la radio, que había entonces, la única emisora que había en Huelva, Radio Nacional. Vamos a reparar en el
fenómeno explosivo de fandangueros que se descubrió en aquellos concursos. Hubo una convocatoria para que se presentaran 200 concursantes. Otra después con cerca de un centenar. Se puede decir que todo el que sabía cantar algo, tanto en Huelva y su provincia como los alrededores, se apuntaban a esos concursos, que se hacían con la finalidad de recaudar dinero para construir viviendas para la gente más pobre, la campaña de Navidad, para una barriada que se terminó llamando así, la barriada de Navidad. Como ganador de uno de esos concursos encontramos a otro de los creadores onubenses que hemos visto antes, a Pepe Sanz, un cantador de voz poderosa que apenas vivió como profesional una década por un problema de salud mental, pero que nos dejó dos fandangos de creación suya muy marineros, muy en el aire de Huelva capital. Lo va a cantar Luis, el día que yo embarqué y llega a su casa. Vamos a ver cómo se llama. Pero sin darte, digamos que casi un resuello de arriba abajo, de un tercio a otro, que es muy complicado, muy difícil. Este Manango lo grabó amigo Tazo, lo que quería que escuchar, uno de sus discos. De aquellos concursos de Radio Nacional salieron gente como el Coronel de Guaymobo, Paco Cerrejón, la Niña de Huelva, Pepe Sanz y Paco Toronjo. Con el permiso de mis compañeros, nos vamos a dar el gusto de escuchar un par de fandangos de Paco con la guitarra de Bartolomé Pinche, grabados en 1951, en los estudios de la radio, cuando todavía estaba Paco en su comienzo. Esta es una grabación después de actuar en los primeros concursos, se grababan luego los estudios, aprovechaban evidentemente los técnicos y le grababan, porque era un encanto y era un gusto escuchar esta parte. Eran los estudios de la radio, como les digo, cuando se grababa el concurso. Recuerda de hacer. Ya no me sabe
sus buenas relaciones con el amigo Paco Calleja y con el entorno de Alonso. Pero no ha cantado, sin embargo, o sea, no está tocada ahí la clásica. La larga esa. La larga, sí, la verdad es que con Paco toda esa generación, los concursos de la radio, el fandango ya es un cante flamenco reconocible. Se tenían que acabar ya las discusiones sobre si el fandango era o no era flamenco. Esto lo reconocía Manolo Sanlúcar en una tertulia con Onofre López, recordando lo que decían los cantaores a los que él acompañaba en los años 60 y 70. Hemos escuchado al Pinche, acompañando a Paco, en los últimos años. El Pinche tocaba con esas cuerdas de alambre que tienen ese sonido metálico. Y hacía una falseta que todavía es el santo, ¿verdad, José Miguel? De los cantadores de Ron y del toque por arroz. Es el santo. Estamos hablando de una falseta que lleva ya 80 años, sigue tocando todavía. Y parece que si falta, como que no se está cantando por arroz, ¿verdad? Sí, falta. No. Ahora después vamos a ir. Vamos a escuchar la falseta de los Vale. Solo la falseta. Uy, se está regando. que coincidió el Pinche con el concertista de Madrid, con el concertista de guitarra clásica Regino Saiz de la Maza, que le preguntó, el hombre era muy educado, ¿cómo hace usted para que le suene tan bien esa frase? Y el Pinche le respondió, mire usted, don Regino, para tocar esto es imprescindible no saber tocar la guitarra, como me pasa a mí. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, vamos a fijarnos en Alorno, ese pueblo pequeño de habitantes, nunca sobrepasó los 8.000, cuando más poblado estuvo, que ahora tiene poco más de 3.000, pero es el más folclórico que tiene toda Andalucía, como ya he comentado. Alorno es Cutiapa. Dice que es la cuna del fandango y históricamente es verdad. Allí creció el fandango nuevo y se hizo cante, como dice Manolo Romero Cara en su libro, ese es otro cantar. Cuando el flamenco comenzó a definirse como cante profesionalizado, allá por los años 60, 70 del siglo XIX, cuando se desprendió del baile y se fue haciendo cante, ahí estaban los alorneros creando sus fandangos. Y ahí tienen ustedes los principales creadores de estilos alorneros. Del primero, del tío Nicolás, el de las patillas, tiene Manolo Romero Cara una grabación de uno de, no sé si es bisabuelo, pero en todo caso están 2 o 3 generaciones por delante, a los que le llegó el sonido, digamos, de cómo cantaba tío Nicolás el de las patillas. Un fandango que todavía tiene una cierta resonancia folclórica, pero ya suena a lo... La Conejilla, que estuvo en los consumos también, Manuel Pérez igualmente estuvo, y con María Blanco, Bartolo de la Tomasa, Manolillo de la Carmao, de María, Marcos Jiménez,
tenemos aquí a su nieto, Antonio Abad, del que he hablado antes, Juan de Bollo, Juana María, la de Felipe VI. Estos son los creadores de los aloneros. Desde el último tercio del siglo XIX, los creadores aloneros inventan sus fandangos, que son el fandango nuevo, el que nace ya flamenco. Y a partir de los últimos años del siglo XIX, cuando tres ricos del pueblo se quedan en subasta con la recaudación de los consumos en la mayor parte de las ciudades grandes, los aloneros se diseminan por España. ¿Y qué hacen? Esto lo contaba muy bien Juan Gómez Calvo. ¿Cómo se comportan aquellas personas? Pues cuando dan de mano, se reúnen el grupo de aloneros de una ciudad y cantan en los cafés cantantes, en las tabernas, cantan sus fandangos, sus coplas, sus tonadas, porque tienen de todo el folclore. Como dice Gómez Giraldo, alonero de origen y conocedor de ellos, esos eran los herméticos aloneros. Herméticos porque no se relacionaban, digamos, no se mezclaban con nadie. Allá donde estén ellos no se mezclan con la gente del lugar, lo que quieren es acordarse de su pueblo, de su tierra, cantar sus coplas, sus seguidillas, sus fandangos, sus tonadas de quinto, sus romances, acordarse de San Juan. No perdamos de vista esto a la hora de juzgar y conocer sus comportamientos. En Alorno, como en Barbero, vive una colonia de judíos sefardíes que se asentaron en el Andévalo profundo, donde la policía del Estado no iba prácticamente a venir a buscarlos cuando los expulsaron de España. Por los consumos tenemos en Zamora a la Conejilla, a Juan María Blanco en Valladolid, a Fernando Camisa en Peguerillas, a otros en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Murcia, en Granada. Esta gente tiene contactos prácticamente en todo el país. En Sevilla viven algunos que se relacionan además con los poetas de la generación del 27, con toreros, con intelectuales, con cantadores. Les explico todo esto para que tengamos una base de pensamiento que argumente y justifique exactamente el porqué del fandango alonero que se hace tan grande, tan extenso y está en todas partes. Fernando de Triana, que fue un gran defensor del fandango, prácticamente de los únicos en un momento dado, cuenta cómo era aquel ambiente entre los aloneros y cómo a él le pedían que cantaran sus fandangos en el escenario, porque ellos no querían subir al escenario a cantar. Ellos estaban en su reunión, en la reunión de los aloneros, y cuenta como lo cantó muchas veces, por ejemplo, en Málaga. En fin, que los aloneros esparcen sus cantes por toda España. También en Huelva capital, claro, donde había muchos de ellos que trabajaban y había empresas poderosas y fuertes de aloneros que se habían llevado para allá para trabajar con ellos a muchos de sus paisanos. Muchos aficionados de Huelva, cuando se guiaban de juerga, se iban al horno a escuchar sus cantes, a aprender. Esto lo decía el Chamariz, por ejemplo, lo dice en un par de ocasiones, un cantador de Huelva. Por eso, porque los aloneros son como son, muy suyos, el terrateniente y abogado Márquez Jiménez, gran aficionado, que sus aficionados le llaman el rey del fandango alonero, no quería, en el concurso de 1923, que los fandangos de Alorno se mezclaran con los de Huelva ni con cualquiera otro. Y se va a Huelva, según dice algún libro que ha investigado esto, unos días antes del concurso del 23, contacta con los concursantes y les dice: por favor, cuando cantes un fandango, di si es de Alorno o es otro fandango, pero personaliza, identifícame los fandangos, que se sepa cuáles son los fandangos de Alorno. Tú cantas lo que quieras cantar, pero si es de Alorno, di que es un fandango de Alorno, para diferenciarlo. Eso parece ser que está más o menos probado, lo dice en un libro, concretamente, Canterla lo dice en uno de sus libros. Vamos a conocer los fandangos de algunos de los creadores aloneros. Manolillo en Acarmao. Hemos escuchado antes a Juan María Blanco, ahora vamos a escuchar el fandango de Manolillo en Acarmao, que era su hermano, y el de la Costilla, Luis, cuando tú quieras. Son los fandangos de La Palma y de la María de España.
detalle que he comentado con algunos amigos arroneros, creo que tiene bastante significado entre los creadores de Alorno, y es que la mayor parte de los que aparecen como creadores son personas acaudaladas, ricos por sus negocios o por fincas. Ellos son en general los que suelen pagar las juergas, los que dan dinero a los aficionados por cantar en sus fiestas privadas, los que se relacionan con gente importante que reconocen sus méritos, son los referentes para la gente, digamos, menos posible. Probablemente algunos, lo digo porque probablemente algunos de esos fandangos los crearon otros, pero al cantarlos los señores pues pasaron a la historia como propios de ellos, ¿no? Pero hay aficionados que son reconocidos en los ambientes flamencos por lo bien que cantaban, por sus fandangos propios. Son personas reconocidas y populares como Manuel Pérez, que era minero, que se fue a los consumos y luego volvió, y otro personaje muy popular en el horno que fue Bartolo de la Comasa, que escribía sus letras, era un hombre ocurrente y muy popular en el pueblo. Su fandango se cantó siempre, porque yo tengo una grabación de un grupo de alorneros de 1942 cantando en una reunión que se iba a utilizar para un documental, en el que Paquillo el Zapatero aparece cantando varias veces, él y otros, el fandango de Bartolo, su suegro. Pero cuando se dio a conocer al exterior, sobre todo fue a partir de los años 60, con la grabación de Paco Toronjo, Mi Bartolillo Román. Vamos a escuchar ahora los de estos dos creadores, el de Manuel Pérez y el de Bartolo. Mis ilusiones nacieron, es el de Manuel Pérez, y Mi Bartolillo Román es el de Bartolo. Adelante. ¿Cuándo se culmina ese nivel? Pues cuando surgen los hermanos Torón. Hay un disco en el que se convirtieron en la atracción número 1 de todas las emisoras de radio. Ese disco era Sevilla Puerta del Campo. Sevilla Puerta del Campo. Se publicó en 1959. Era un LP cuyas dos caras, la A y la B, se abrían con fandangos y sevillanas de un grupo desconocido entonces en los ámbitos flamencos más allá de las fronteras de Huelva, que eran los hermanos Torón. Y eso que aquel dúo era nuevo en la discografía, como digo, y que en ese disco figuraban nada menos que
que Antonio Mairena, La Perla de Cádiz, Fernando y Bernarda, con Tito del Triana y otras figuras del canal. En ese disco Paco canta dos fandangos llenos de una valentía, de una luminosidad, de una fuerza, de un aire andevaleño que les voy a pedir a estos dos potros que sean capaces ahora mismo de reproducir aquí. El nació David para reír y el te tengo que estar cayendo. ¿Estamos en Sevilla? ¿Estamos en Las Vegas? Además le ocurría lo que dijimos de Rebollo, que después de él no podía cantar nadie, Paco ha sido indudablemente más grande y ahora todo lo que escuchamos nos parece chico y nos parece mediano. La naturaleza en todo caso nos ofreció 50 años de grande que fue un regalo. Voy a anotar un apunte sobre el maestro Antonio Mairena, que no es relevante por el fandango en sí, sino por ser quien es, su intérprete. Resulta que en los años 60, en la época del desarrollismo y la avalancha del turismo internacional que comenzó a llegar a España, los tablaos se llenaban de turistas a los que se le daba una ración de típica del French. Y las discográficas pusieron de moda un fandango para guiri, muy rápido, con su baile incorporado, fandangos cantados, tocados y bailados todo muy rápido, con castañuelas, taconeos, palmas, jaleos. Yo le llamo en el libro los fandangos empíricos. Bien, pues Antonio Mairena, que tanto abominó del fandango, tuvo que grabar fandangos de Huelva porque se le puso la discográfica. El maestro de los Alcores sonaba de maravilla como todo lo que cantó, evidentemente, pero la moraleja del cuento es esa, que Mairena, que no llegó a tanto como Chacón, que dijo que el fandango era un cante para criada, que no valía para nada, tuvo que cantar fandango, un cante que el mairenismo
mairanismo pues, había despreciado de nuevo a partir de finales de los años 50 y mientras imperó en el flamenco su filosofía y su tiranía, ambas cosas. Vamos a escuchar a Antonio Mairena. Te pasa valle y loma, no sientas nunca la pena. Te pasa valle y loma, que en medio de esta arena está la blanca paloma, lo mejor de España entera. Lo había hecho también en 1926, lo hizo él, La Niña de los Peces lo despreció también en 1925. La onda expansiva de esos desprecios ha durado mucho tiempo porque enlazó 30 años después con el mairanismo. Para determinados sectores creo que todavía le siguen haciendo daño a aquellos desprecios al cantar. A estas alturas del siglo, a menos de un año para celebrar el centenario del concurso del 23 que encumbró al fandango y que cambió el paradigma del flamenco, como antes les comenté, podemos hacer un cierto balance de un cante que ha vivido entre los extremos, el éxito durante los 30 años de la ópera flamenca y el que vive desde los hermanos Toronjo para acá, pero también la crítica y los desprecios de la ortodoxia flamenca, especialmente, como he dicho, del mairanismo. Y con todo eso, el fandango de Huelva no pasó al ostracismo, no ha vivido tiempos muertos, porque ha seguido creando, aportando variantes nuevas, mientras que hay muchos cantes que llevan un siglo y pico anquilosados en el arcén de los cantes, sin creatividad ninguna, viviendo como fósiles, bellísimos fósiles desde luego, de un museo de la música. Desde la posguerra para acá se han incorporado al abanico de novedades reconocidos y practicados por los aficionados más de una docena de variantes que han sentado cátedra. Contamos el de Santa Bárbara, los dos de Pepe Sanz, el mal llamado de Montes de San Benito que grabó el Muela, algunos de los de Paco Isidro, el del Peque de la Isla, el personal de Paco Toronjo, el de Pepe La Nora, el popular de las Cristalinas Aguas, el del Cojo de Huelva, el de Gonzalo Clavero, los dos de Zalamea cantados por María Isabel Ballesteros, el cantado de Río Quinto, algunos de los marismeños, estos en el entorno de Huelva. Y no voy a contar aquí fandangos con el puro aire y compás de Huelva como los camperos de La Niña de la Puebla, los de Carmen Amaya, Antonita Peñuela, Jarrito, Curro de Utrera, El Bali, Chiquetete, Carmen Linares o Camarón, que también cumplían las condiciones del fandango de Huelva y por consiguiente hay que considerar los fandangos de Huelva. También hay que reconocer que en los años 40, en los últimos 40 años, no se ha añadido a esta lista ni una sola novedad. Sí, se ha añadido algún nombre. Claro, no cantar ni un solo fandango nuevo, salvo el que va a cantar José Manuel ahora. Hoy tenemos más cantadores que nunca y seguramente tenemos menos creatividad que nunca. Atravesamos por un valle seco que parece andar todavía de luto por Paco. Esperemos que no dure mucho esta travesía, pero me temo que puede ser larga. Se puede decir que al fandango, como género abierto y vivo que es, se asoman propuestas que coquetean, que buscan asiento en su amplio contenedor, pero es el tiempo el que los juzga, el que los somete a su cedazo y dicta finalmente si los acoge o no los acoge, si los arrumba. Son los aficionados los que dictan el veredicto y la sentencia. Al fandango le sentó muy bien la creación de las peñas flamencas. Le sentó muy bien en una doble dirección. Uno, porque reunió a los aficionados en ellas y potenciaron el fandango de una manera espectacular. Y dos, porque generaron escuelas de aprendizaje flamenco en las que el fandango ha sido y sigue siendo lo primero que se aprende, las primeras letras del cante. Las letras, las peñas, sacaron al fandango de las tabernas y de los antros y le dieron espacios de dignidad. En Huelva y su provincia hay 29 peñas flamencas creadas desde los años 70 para acá, el trance es la más jovencita. Algunas están cerradas y atraviesan una grave crisis de la que no sabemos si llegarán a recuperarse, pero se va a abrir pronto, por ejemplo, la Peña El Gatillo de Valverde otra vez. La de Huelva cumple 50 años y está como todas un poco achacosa, pero ha escrito la crónica flamenca más brillante como colectivo que se haya podido escribir nunca en el flamenco de la capital. Y junto con la de Punta Umbría, la femenina y la de Valverde, muy
ya les digo que se va a abrir de nuevo, grabaron discos, hicieron una aportación magnífica al patrimonio cultural del flamenco. De las escuelas de flamenco y de las academias de las peñas fueron alumnos como Arcángel, Argentina, Sebastián Cruz, Rocío Márquez, Jesús Corbacho, Jerónimo Segura y otros que son hoy artistas consagrados. La enseñanza es la verdadera causa de la revolución flamenca de Huelva, señoras y señores. La enseñanza, y de esa revolución de la que les hablé al principio. La educación y el conocimiento hacen grandes a los pueblos y hacen grande al flamenco. Ese ha sido el camino seguido en esta provincia, donde se celebran cada año 15 concursos estables de fandangos que mantienen la competencia, las ganas de aprender y la llama viva del fandango. En esos cursos compiten muchos jóvenes que son la savia nueva del flamenco de Huelva. Yo les pido siempre a nuestros artistas más afamados, a Arcángel, a Argentina, a Jerónimo, a Corbacho, que cierren sus actuaciones con una tanda de fandango, porque es un hecho claro que a la gente los fandangos es lo que más les gusta, lo que más les emociona, y porque así ponen un sello de identidad de Huelva allí donde estén ellos. Como los de Jerez acaban siempre cantando por bulerías, que los huelvanos acaben cantando por fandango. Eso les pido. Que sientan el orgullo de representar a su tierra, que tiene un bosque maravilloso de música del que hemos visitado aquí, una parcelita de melodías y de coplas, pero podríamos seguir hablando de ello hasta pasado mañana seguramente. Y antes de acabar, tendremos que hacerlo con el fandango canet. Me gustaría escuchar el fandango de usted, señor Correa. Pasen 25 o 30 años, empiecen a buscar los estilos de fandango, se encontrarán con este, que hoy ha cantado para todos nosotros nuestro querido José Manuel Correa. Y ahora, para acabar, si les parece, practiquemos con el ejemplo y terminemos con el fandango canet. Queridos amigos, muchas gracias. Venga, vamos. Es como un jardín sin flores. Un matrimonio sin hijos y una niña sin amor. Venga ahí. Vámonos.